Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy hablamos de uno de mis pintores favoritos, que creo que también es uno de los pintores favoritos de muchísimas personas, de Claude Monet, que pues es uno de los impresionistas, además es uno de los pintores considerados más importantes de la historia del arte. Platicamos de la historia de su vida, un poco de sus inspiraciones y en particular de tres de sus colecciones y platicamos particularmente por qué cada una de ellas fue súper relevante para la historia de Monet y para la historia del arte. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Okay. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los pintores favoritos de muchísima gente, que es uno de los pintores más célebres y más festejados de todos los tiempos. Y el día de hoy vamos a hacer un capítulo que está inspirado en las pinturas que vi recientemente. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir al Art Institute en Chicago a mirar la exposición que tienen ahorita sobre Monet, que se llama Monet en Chicago. Y la verdad es que está muy padre volver a ver el trabajo de este gran artista. Está muy padre la experiencia que tienes cuando entras a esta exhibición. Y pues todos los que tengan la oportunidad de visitarlo, pues se la recomiendo muchísimo. Y pues sí, Manuel, ¿tú qué crees que sea lo más icónico o lo más famoso que nosotros conocemos de Monet? Pues yo creo que primero que nada las pinturas estas de water lilies, que son las de los lagos estos que tienen las plantitas en las que saltan las ranas, ¿no? O en las que las caricaturas nos ponen como que las ranas saltan de una plantita a otra. Esa es la que yo pensaría que es la más famosa, pero en la prepa yo estuve en una clase de historia de arte que yo antes de esa clase pensaba que la historia del arte era bien aburrida y esa clase me gustó mucho. Y ahí yo de la pintura que más me acuerdo de como que de Monet era las pinturas estas de los montículos de paja. Como él pintaba el mismo montículo, o no sé si era el mismo montículo, pero pintaba un montículo de paja, pero en diferentes estaciones del año y el punto era ver cómo los colores y el sol reflejaba diferente. Eso era como que si me hubieras preguntado hace un año antes de que yo hablara tanto contigo de arte, yo hubiera pensado que eso es lo más famoso de Monet. Pero también mi tercera opinión de lo más famoso de Monet es basado en las ventas de Canvas Lab. El cuadro, creo, porque no estoy 100% seguro, pero estoy 90% seguro que el cuadro que más se vende de Monet es el de Mujer con sombrilla, de Monet. Y pues es uno de los que más se venden en general en la página. Entonces, pues no sé cuál es la obra más famosa. Yo creo que Water Lilies, o sea, si preguntaras en todo el mundo, alguna de esa serie de los lagos, me imagino que es la más famosa. Ok, la verdad es que la respuesta que tuviste está muy completa porque las tres son las respuestas que estaba prácticamente buscando. Podemos dividir el trabajo de Monet en tres tipos de pinturas que él hizo. Una que fue sobre su primera esposa, Camille. La segunda son la de los montículos de paja y la tercera es de los water lilies. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre por qué estas colecciones son tan importantes, por qué estas colecciones nos cuentan la historia de Monet y qué podemos aprender sobre el artista dependiendo de estas diferentes colecciones. Oye, antes de empezar, yo tengo una duda, que era una duda como que me surgió en el intro. Monet claramente es un artista muy famoso porque son muy bonitas sus pinturas, ¿no? En general, yo creo que casi todo lo del impresionismo es muy famoso, ¿no? O sea, las reproducciones que hacemos en Canvas Lab, el impresionismo y el postimpresionismo probablemente son los movimientos más populares en cuanto a decoración de casas, ¿no? Por su estética, porque son bonitos, pero creo yo que hay una desconexión entre lo que la gente ve más bonito y lo que los expertos en arte, críticos de arte, ven como más valioso. Entonces mi duda es, ¿los expertos y críticos también ven a Monet como un súper mega maestro? O sea, ¿lo ponen al nivel de Goya, de Caravaggio, de Da Vinci? ¿O es como
simplemente alguien que, ok, pues sí es un maestro, sí es muy importante, pero pues más que nada hace cosas bonitas. Bueno, lo que yo te puedo decir es que la importancia de Monet en la historia del arte es muy, muy grande. Su influencia prácticamente cambió el curso de la historia del arte, ¿sí? Entonces, yo personalmente no creo que su trabajo sea simplemente, mira, qué bonito, qué decorativo, aunque sí, pues sí coincide, sí está muy bonito, en mi opinión, pero creo que el concepto, las ideas que tuvo Monet en su tiempo fueron revolucionarias y de verdad fueron un parteaguas. Está la historia antes de Monet y la historia después de Monet. Entonces, en mi opinión personal, eh, sí tuvo muchísimo impacto, sí es una persona que, en mi opinión, fue un genio en el arte y pues ya si queremos compararlo, digamos, con otros grandes maestros del pasado, eh, para mí es un poco difícil porque obviamente la técnica que él estaba ejecutando era muy innovadora. Él no estaba tratando de producir nada de realista. Entonces se me hace un poco compararlos a nivel de técnica, si es lo que me estás preguntando. Pero en No, calidad no, de esa es la artista idea. como tal, Sí. en mi opinión, es uno de los más grandes que han existido. Sí, no digo, está claro que la técnica, o sea, no se trata de hacer menos la técnica de Monet, simplemente es diferente, ¿no? Porque pues Monet pintaba, por ejemplo, los montículos de paja, pues los pintaba en 2, 3 horas, ¿no? Porque también ese es el punto, bueno, me imagino, porque yo entiendo que el punto de esas pinturas era como que capturar cómo se refleja el sol en un dado momento. Entonces no te puedes pasar semanas o meses, como, no sé, tal vez la Mona Lisa es una pintura que tal vez se tardó meses en terminar, ¿no? Entonces, pues son diferentes las técnicas desde el principio, desde la intención que tienen, o por lo menos la intención que yo en mi ignorancia entiendo que tienen, porque según yo en general el impresionismo de eso se trata, de como que capturar el reflejo de la luz en ese momento, ¿no? ¿Ok? Sí, es una cuestión muy importante lo que mencionas y espero que a lo largo del episodio las personas que creen que simplemente Monet fue una persona decorativa o que, como podemos decir, un artista para decorar cajas de chocolate y de ese estilo, espero que podamos tal vez persuadirlos a que hubo muchísimo más que eso. Entonces, Ujú. para poder llegar a esta conclusión, que espero que la saque cada quien, vamos a hablar un poquito sobre estas tres colecciones, podemos llamarlo, podemos agrupar este tipo de pinturas que él hizo, ¿sí? Y la primera de la que quiero hablar son las pinturas que hizo sobre Camille. Camille fue su primera esposa y fue lo que yo considero que fue el amor de su vida. Y la cosa interesante es de que Monet conoció a Camille cuando ella todavía era muy, muy joven, tenía 18 años y para poder ganar dinero extra ella se ofreció para ser modelo con diferentes artistas que estaban tratando de encontrar personas para pagarles para que pudieran ayudarles en sus exhibiciones. Me La imagino primera que pintura, también era una mujer muy bonita, ¿no? Como que era la bonita del pueblo, tal vez, y por eso varios artistas la buscaban por eso, o no tenía nada que ver la belleza de Camille. yo no creo que haya sido esa la razón, porque si, en mi opinión, cuando tú ves las fotos de ella, resalta la pintura porque la pintura está muy bien hecha, pero no es que tú dices, mira qué bonita muchacha, ¿sí? Ah, ok, no, Creo que nunca he más que visto nada, fotos. los impresionistas eran artistas pobres que estaban iniciando y no es como que le iban a pagar una fortuna y ella era pues era una muchacha que estaba disponible para que lo pudiera pintar. ¿Pero eran pobres o no eran ricos? Porque yo siempre me los imaginé como, por lo que entiendo, sí fueron a la academia, pero luego como que se rehusaron, ¿no? Y según lo que yo sé, pues no eran como que pobres que tenían hambre y que tenían que irse a trabajar con las manos al campo, sino eran gente que pues tal vez pues sí tenían para comer, pero porque sus papás los mantenían, pero ellos querían ser artistas, entonces no ganaban mucho dinero por eso. O sea, no sé, me lo imagino. Yo siempre me imaginé, por ejemplo, los impresionistas como un güey de 30 años que trata de ser rockstar o 35 años y pues nada más no se le da y sigue viviendo con sus papás porque pues no se puede mantener de ir a las tocadas o de los conciertos chiquitos que dan bares. Hasta que de repente, pues, pum, a los 38 años sacan un CD que ya los dispara la fama y ya se hacen millonarios, ¿no? Así yo me imaginaba a los impresionistas. Entonces, no sé si estoy en lo correcto o si eran literalmente pobres, pobres, pobres.
Creo que hubo un poco de todo. Hubieron diferentes artistas que sí de plano no tenían nada, como Renoir, que venía de familia humilde, que ni siquiera podía pagarse la escuela y que de verdad sí iba a pintar personas ahí por la calle para que le dieran cualquier donación, ¿sí? En el caso de Monet, Monet sí venía de una familia de dinero y Ok. sí tenía como una posición como que de influencia. El problema que Monet tuvo es que su papá quería que él fuera a la Escuela de Bellas Artes de París, que era la escuela más prestigiosa en su tiempo, pero él decidió inscribirse en una escuela privada. Entonces hubo como que un conflicto de intereses con su papá, que era como que el proveedor del dinero, y esto en realidad jugó un papel muy, muy importante en toda la vida de Monet. Las peleas que tuvo con su papá y el dinero de su papá. Que es súper común, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, pues la típica historia de, no, tú vas a ser ingeniero, no, pues yo quiero ser doctor o yo quiero ser artista, o sea, esa desconexión de lo que el papá quiere de ti y luego, pues, si no haces lo que yo quiero, no te pago la universidad y pues se crea mucho resentimiento, que yo creo que están mal los papás que piensan así. Entonces, Hay que dejar a que el hijo haga lo que quiera. A menos de que, pues, ves que tal vez el hijo no trae nada para el fútbol, pero él quiere ser profesional, ahí igual y sí hay que decirle, oye, mijito, pues, chance y no la vas a armar. Pero ok. bueno, Entonces, vamos a ver la primera pintura que Monet hizo sobre Camille, ¿sí? Esta pintura se llama Mujer con el vestido verde. Entonces, escribe un poquito lo que tú ves. Este era al principio de la carrera de Monet, la pintura por la cual se enamoró de su modelo Camille. voy, déjenme la pongo más grande. Pues lo primero que veo es, no se parece a las demás pinturas de Monet. No, no parece una pintura impresionista, yo creo. No sé si estoy Es muy quedando como realista. un tonto y tal vez sí es impresionista, pero lo que yo percibo es sí, o sea, es como muy realista. Se ven como que es una pintura que ni de chiste la haces en 2, 3 horas. Es una pintura que trae mucho detalle, trae un vestido largo, está Camille, que el vestido, la falda es como que de líneas negras con verdes y se ve muy bien, o sea, que ves como las arrugas de la tela, cómo refleja diferente los gradientes de color. También atrás de Camille hay otra tela así grande y también se ven los dobleces. Entonces, para mí se nota como que claramente Monet estaba educándose en otros tipos de pintura y sabía ejecutarlas porque pues se ve muy bien hecha la pintura. Y pues como que ya después decidió hacerse impresionista y cambiar la técnica completamente, ¿no? Pero es como, también yo sé que Picasso era muy buen pintor, como que de lo que podríamos llamar realista, ¿no? Yo sé que Picasso pintaba muy bien y luego empezó a hacerlo cubista, ¿no? O sea, tal vez mucha gente piensa, ah, pues ellos pintan así porque no les salen las pinturas realmente buenas, pero pues no es el caso, o sea, son gente que, o por lo menos tal vez Monet y Picasso, esos dos casos son gente que dominaba otras técnicas, ¿no? Y decidieron innovar con sus propias técnicas. ¿O estoy Sí, equivocado? estás en lo correcto. Esta, como te menciono, fue una de las pinturas que se hicieron al inicio de la carrera de Monet cuando él todavía estaba tratando de caerle bien a los críticos de arte de su tiempo. Esta pintura fue presentada en el Salón de París, que fue la exhibición de más, como se dice, de más fama de su tiempo. Fue muy bien recibida. Y lo importante de esta pintura es que fue la pintura por la cual se enamoró de Camille. Entonces, se sabe que ellos iniciaron una relación, estuvieron pues prácticamente juntos hasta la muerte de Camille. Eh, y el problema aquí fue que ella era ahora pues una muchacha común y corriente sin dinero. Entonces, obviamente, el papá de Monet no aprobaba esta relación. Y muchas veces trataba pues de convencerlo de que buscara a otra muchacha, a lo mejor de una familia adinerada, que tuviera más fama, más buena reputación, Una niña bien. una niña bien. Pero Monet pues quería a Camille. Eh, en 1866 Camille quedó embarazada, entonces Monet se vio ¿Embarazada de obligado. Monet? ¿Ah? ¿Embarazada de Monet? De Monet, sí. Se vio obligado con una situación muy difícil porque su papá le dijo, si te vas y te casas con ella, olvídate que tienes padre, olvídate del dinero, tú ve y haces tu carrera como tú puedas, te las arreglas tú solito, ¿sí? Entonces, obviamente fue una situación muy difícil para Monet porque siendo un niño de casa, de papi y mami toda su vida, que nunca había, digamos, salido a la vida a trabajar con sus manos,
es muy difícil para una persona así de repente verse en medio de la nada y tener una familia que mantener y querer siendo artista y tratar de vivir de su arte. Entonces, ¿Cómo cuántos años tenía Monet en ese entonces? ¿ah? ¿Cómo cuántos años tenía Monet en ese momento? Bueno, vamos a hacer un poco de matemáticas. Camille tenía 18 años. Ajá. Monet era 7 años más grande que ella. Entonces tenía 25. 25. Cuando se conocieron, y esto fue un año después, entonces él Esto fue un año tenía después. 26, ponle que 26, 27 años, ¿no? Sí. Pues ya no estaba tan joven, tan ingenuo, tan inmaduro, que bueno, eso entre comillas, ¿verdad? Porque nos toca a cada gente. Sí. Eh, Entonces, pero pues como dices, él no tenía una carrera, ¿verdad? O sea, él todavía no estaba ganando dinero el arte, o por ejemplo, la pintura esta, la primera de Camille, ya le dio un ingreso. él estaba apenas comenzando. Sí, no era una persona que tenía un renombre, no era una persona importante todavía. Entonces, Pero ya se podía alimentar, por lo menos. la cosa interesante es de que él, por los siguientes años de su vida fueron un poco extraños porque él, por periodos, abandonaba, entre comillas, a Camille y a su hijo y le decía a su papá, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que ver con ella, ya no los voy a ver nunca más, para que su papá volviera como que a darle dinero, a cogerlo, medio mantenerlo. Y después cuando juntaba un poquito, otra vez le iba a buscar hasta que su papá se daba cuenta. Y pues yo imagino que esto no ha de ser sido como que muy, o sea, Camille no se ha haber sentido muy feliz de que él la estuviera dejando a cada rato, pero pues es la única opción que tenían. Pues tal vez yo si fuera Monet, tal vez le hubiera explicado a Camille de que, oye, esta es mi estrategia. Voy a fingir como que me fui para poderte seguir manteniendo, o sea, para poder seguir subsistiendo la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces tal vez Camille no se enojó o sabemos que Camille sí tenía problema con eso. No estoy segura, la verdad. La relación que ellos tuvieron, sí sabes que fue muy difícil. Yo imagino que pues a lo mejor no estaba muy feliz, pero pues qué otra opción tenía, ¿sí? Y también es un artista, ¿no? Muchas veces estos grandes maestros, pues, o sea, están medio locos también, ¿no? O son explosivos o son enojones o... Y la cosa interesante es de que para 1870 por fin la pareja se casó. Él decidió quedarse con ella en las buenas y las malas, dejando a un lado la herencia de su papá, su familia, y decidió pues quedarse con ella y hasta que ella murió pues prácticamente estuvieron juntos. Tuvieron 2 hijos, pero entre su hijo mayor y segundo hijo hubieron varios años en el que Monet estuvo batallando muchísimo para encontrar su propio estilo. Y me gustaría que viéramos una pintura de él, que es la que tú mencionabas antes, Mujer con sombrilla, donde ya vemos un artista que empieza a ser un poco más maduro con su estilo impresionista. Entonces, describe un poquito, por favor, lo que tú ves en esta pintura. Sí, pues es una pintura, pues tal vez que se podría calificar como muy etérea hasta cierto punto, tal vez. Porque es así como que está capturando un momento en el que están como que en un campo verde con florecitas y está Camille con un vestido blanco y una sombrilla verde y está otro niño que me imagino que es el hijo de Monet. Y Camille tiene como que un velo en la cara y se ve como que el aire pasando por ella, el aire así como que moviendo el vestido. Y pues es una pintura impresionista, o sea, ya se ven brochazos, ya se ven como que, pues puras brochazos, manchas de colores, ya tiene el estilo que yo creo que todo mundo relaciona con Monet y con los impresionistas. Y pues es una pintura muy bonita, es una pintura muy decorativa. No necesitas saber de arte para poder apreciarla. Yo creo que cualquier persona que la vea le va a gustar esta pintura. A mí lo que me gusta de esta pintura es que parece como que está capturando un momento muy íntimo de una familia, ¿sí? Uh-huh. Es como que se fueron, por ejemplo, un domingo a pasear al campo y están subiendo una lomita y de repente está Monet y su esposa y su hijo se adelantan un poquito y de repente como que se voltea a su esposa para decirle, oye, apúrate, ven para acá. Y cuando se está volteando, él captura como que ese momento en transición, como que su esposa... que está tratando de ver, oye, ¿dónde vienes? ¿Sí? Sí, se ve muy natural, no se ve nada posado. Se me hace como una escena muy, muy tranquila, como que mucha felicidad, de esos momentos que después en el futuro
tú ves una foto y te das cuenta que eras muy feliz ese tiempo y no lo sabías, ¿sí? Sí, exacto. Es exactamente esa expresión. Entonces se ve pues prácticamente en la parte de atrás el niño que está pues todavía chiquito y que está pues prácticamente como que el fondo, pero el foco principal de esta pintura es Camille, ¿sí? Y yo personalmente a través de esta obra puedo ver qué tanto de verdad esta señora significaba para su esposo, ¿sí? Era su musa, era su compañera, era su amiga, era la persona, era su persona, ¿sí? Sí. Y también el hecho de que le esté mirando como desde abajo para arriba, en mi opinión es como de una forma ponerla como en un pedestal, ¿sí? Jerarquía, ¿no? Como al mirarla, como por ponerla ahí para que todos puedan ver qué gran mujer era, ¿sí? Ahora una duda. Uh-huh. Al principio del capítulo tú dijiste la primera esposa de Monet, pero luego más adelante dijiste que pues vivió con ella hasta su muerte. Uh-huh. ¿Fue la única esposa? No. Ok. Unos años antes de la muerte de Camille, la familia tenía una amiga que pues fue abandonada por su esposo, tenía muchos hijos y como ya para ese entonces a la familia Monet le estaba yendo mejorcito económicamente, ellos acogieron a su amiga en su casa y la dejaron vivir ahí junto con sus hijos. Por varios años ellos criaron Camille y Alice, que fue la segunda esposa, criaron a sus hijos juntas, y cuando Camille se enfermó, ella tenía, pues en ese tiempo no se podía diagnosticar lo que ella tenía. Alice la cuidó hasta su muerte por varios años, pero en 1879 lamentablemente Camille murió y varios años después Monet se casó con Alice. Ah, ok. O sea, no fue la única esposa, pero sí es real que estuvo con ella hasta la muerte de Camille. De Camille. Porque ella murió y luego ya después Monet se volvió a casar. Y pues fueron 9 años. Sí. Nada más duraron 9 años casados, ¿no? Sí. Fue corto. La cosa interesante es de que aunque su matrimonio haya durado muy poco, Monet nunca volvió a pintar a una misma persona tantas veces en su vida como él pintó a Camille, ¿sí? O sea, después de que murió, Monet seguía pintando a Camille. No, durante su vida. Camille fue prácticamente la musa de Monet. Él la pintó, él hizo muchísimas pinturas de ella, muchos retratos, muchas alusiones de ella. Y por eso es que en mi opinión yo creo que ella fue prácticamente el amor de su vida, la mamá de sus hijos, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Okay. Y pues esta fue una parte muy importante en la vida de Monet y por lo menos artísticamente tenemos un legado muy grande de Camille. Ahora vamos a hablar sobre otra colección que hizo Monet, que como mencionamos son los montículos de paja. Fueron diferentes pinturas que él produjo prácticamente en un año, desde 1890 a 1891. Fue un año después de que falleció su esposa, Camille. No, fueron 11 años después, ¿no? A menos de que estén mal las fechas aquí. Estoy viendo que Camille se murió en el 79 y esto fue hasta el 90, o sea, pasaron 11 años. Sí. Que me imagino que sí estuvo pintando, ¿no? O desapareció, como que se deprimió y dejó de pintar en ese periodo. No, sí hizo diferentes pinturas durante este tiempo. Pero esta particular colección se produjo desde 1890 hasta 1891. ¿Sí? Okay. Se sabe que fueron 25 pinturas que son conocidas hasta hoy de estos montículos de paja. Y al principio inició como un experimento para ver la luz, cómo cambian las condiciones ambientales en un objeto determinado. Pero también si nos ponemos a pensar, los montículos de paja tienen un significado muy importante para las personas que vivían en ese tiempo. ¿Sí? Porque no es como algo que se haga por diversión, que la gente vaya y avienta sus pajas en algún lugar. Es un símbolo del trabajo de las personas. Es un símbolo de la supervivencia, de que mucha gente de verdad dependía, todavía hoy, pero en ese tiempo muchísimo más, dependía del trabajo que hacían en el campo. Entonces, tener estos montículos de paja en diferentes épocas del año, en mi opinión, simboliza que pues era un tiempo de relativa prosperidad. Sí, que tú trabajas en verano, trabajas en invierno, trabajas en otoño, trabajas en todas partes, en todo lo que es el ciclo de la plantación. Y en cualquier parte del año tú tienes estos montículos que prácticamente llueve encima de ellos, está el sol encima de ellos, llega la nieve. Entonces, Monet lo que quería capturar era cómo cambiaba la iluminación, cómo cambiaban los colores en un objeto determinado
que era el mismo, pero durante diferentes estaciones del año. Este fin de semana que tuve la oportunidad de ver 6 de estas pinturas de los haystacks o los montículos de paja que tiene el Art Institute de Chicago, vi, por ejemplo, los colores tan vibrantes que tiene, que es como, estas pinturas son como capa sobre capa sobre capa de pintura, que es casi una cualidad como textil, una cualidad casi como tridimensional, ¿sí? Que se crea con la ilusión de las sombras y las luces de tanta pintura dura, como que plastas una encima de otra, ¿sí? Descríbeme una, por ejemplo, que se llama Efecto de Nieve y Sol. Esta pues obviamente se hizo durante el invierno y fue una de las más famosas que hizo Monet durante este periodo. Pues sí, básicamente son 2 montículos de paja, uno más adelante que el otro. El que está adelante está al lado izquierdo, el otro está más hacia la derecha. Más atrás, no sé, tal vez unos 4 o 5 metros más atrás, se ve como una pared blanca que me imagino que es como que la paja que todavía no han cortado y tiene nieve. Entonces como que ya terminaron de cortar un segmento del campo y hacen estos montículos, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? Pues es un estudio de color, ¿no? O sea, son blancos, o sea, la parte de arriba de los montículos se ve como que más blanca, azulosa, grisácea. La parte de abajo se ve un poco más amarilla, naranja, porque pues es donde no ha caído nieve, ¿no? La nieve pues se queda en la parte de arriba. Y también pues se nota claramente la sombra que generan esos montículos. Donde está la sombra se ve pues más oscuro, más azul. Y pues no sé qué más decirles, ¿no? O sea, se ven los brochazos impresionistas. No son brochazos tan grandes. Yo creo que, por ejemplo, en el de la mujer con sombrilla son brochazos más grandes que los que yo alcanzo a ver aquí. Okay. Y pues nada, digo, realmente es una pintura que si tú la vieras por sí sola, pues no tiene absolutamente nada de interesante, ¿no? Yo creo que tienes que saber como que el contexto de que pues fue un estudio de cómo iba cambiando el color, etcétera, etcétera. Cosa que a mí cuando la primera vez que escuché de Monet y los impresionistas, como que cómo se refleja la luz en las cosas, yo pensaba como que pues, lo veía como que medio estúpido, porque oye, pues a fin de cuentas todo lo que vemos es reflejos de luz en cosas. Entonces Da Vinci también hacía eso, ¿no? O sea, cualquier pintor de la historia hacía eso. Pero pues sí es como que ya después pues, fui apreciándolo más, como que no se trata, o sea, se trata más de ver cómo los colores cambian con diferentes luces, ¿no? Y tal vez nunca se le había puesto atención peculiarmente a eso en el arte. Exactamente. Creo que la importancia de este trabajo es que hay muchos de ellos. Sí, si hubiera sido uno, como tú mencionas, a lo mejor no sería como tan interesante, pero el hecho es de que hay varios cuadros, hay 25 cuadros conocidos de estos montículos de paja. El hecho de que haya varios y que todos sean muy diferentes uno del otro, nos ayudan a pensar cómo en realidad los colores en realidad son simplemente una ilusión que nosotros los humanos alcanzamos a apreciar, ¿sí? Hay otra que es muy impresionante, se llama nieve con efecto de puesta de sol. Entonces prácticamente, en mi opinión, es algo que fue en misma locación, el mismo lugar. Simplemente la primera que vimos ahorita fue como que durante el día, a lo mejor al mediodía o a las 3 de la tarde. Y esta última ya es como a las 5 o 6, un poquito antes de la puesta de sol. Entonces escríbeme qué es lo que ves y cómo es diferente a la anterior que acabamos de hablar. Sí, es una diferente perspectiva, o sea, como que Monet giró, o sea, porque en este caso la que está enfrente, el montículo que se ve más grande es el de la derecha, que realmente está al centro, pero el otro está más a la izquierda, el que está atrás. Y sí, como dices, o sea, aquí ya empiezas a ver lo interesante de este trabajo. Los colores son bien diferentes. El cielo obviamente ya se está viendo rojizo como una puesta del sol, pero también el pasto ya tiene como que, pues es como que morado con azul. O sea, ya se ve como que, pues la nieve que tenía tonos azules se combina con el naranja rojizo de un atardecer y crean el morado, ¿no? También como que en los montículos del lado derecho se ve azul, blancoso, y del lado izquierdo se ve más como que la paja, tal vez porque pues ya pasó todo el día y se derritió una parte del montículo, entonces pues no sé, quiero pensar que solo queda nieve en la parte que le dio el sol directo hasta en la tarde. Entonces sí. También como que
puedes ver eso, ¿no? O sea, no solo como que cómo se refleja el sol, sino como también como que el calor del sol y cómo va avanzando el día derrite la nieve de un lado, pero del otro mucho menos. Que eso es algo también que me parece muy interesante que pasa en las montañas. Cuando tú ves una montaña nevada, Dios, si está súper nevado, no sé, en Colorado o algo así, pues de los dos lados de la montaña hay nieve, ¿no? Porque está súper frío. Pero en lugares, pues no sé, por ejemplo, aquí en Monterrey, muy de vez en cuando neva, una vez cada 2, 3 años. Se nota más que nada en las montañas, pero cuando sale el sol, tú puedes ver como que el filo de la montaña, de un lado hay nieve y del otro no, porque al lado de la montaña, al que le dio el sol en la mañana, pues se derrite y ya para en la tarde, pues únicamente queda la nieve del lado que estaba escondido del sol, ¿no? Sí. Y es lo que está pasando aquí con los montículos. Y una de las cosas que, en mi opinión, son más valiosas de ese trabajo es el hecho de que te invita a pensar en la relación del tiempo con lo que estás viendo. Sí. Cuando yo veo todas estas pinturas, es inevitable que yo me ponga a pensar, bueno, como que creo en mi cabeza un escenario de cómo sucedió esto. Veo la que está antes y digo, ok, este es el ángulo del que lo vio Monet y después de esta camino poquito. Me imagino a Monet caminando un poquito hacia la izquierda, después esperando como que el sol baje poquito y que empiecen a cambiar los colores. Es como que en mi cabeza me creo una película para tratar de entender cómo sucedieron estas pinturas unas después de otras, y eso, en mi opinión, es una de las cosas más interesantes que yo encuentro en este trabajo, y cómo de verdad pueden cambiar totalmente todos los colores que tienes de una pintura a otra. Por ejemplo, en esta última que se llama Final del Verano, Es la más bonita. es la más colorida, ¿sí? Porque pues como es verano, ya no hay nieve, ¿sí? Entonces podemos ver en el piso, lo que se aprecia, por ejemplo, colores que son como que rosas, azules, naranjas, como que de repente esos colores te saltan, ¿sí? Si lo ves de lejos, casi puede parecer una fotografía, así como cuando estás viendo medio borroso, pero cuando te acercas te das cuenta que son muchos puntos o brochacitos chiquitos. Cada uno de estos colores es diferente al que tiene alrededor. Sí, Sí, exacto. Se ve muy realista los colores. O sea, si la ves de lejos o yo estoy así medio entrecerrando los ojos y sí puede ser una fotografía real. O sea, y los colores se te hacen muy realistas y pues sí, es bien interesante ver cómo, no sé, el pasto es verde, pero si lo combinas con el sol y con las cosas que lo están rodeando, pues ya salen otros tonos. Sale el azul, sale el naranja, o sea, ves cosas diferentes, ¿no? Y la cosa importante para recordar es que durante este tiempo no existía la fotografía a color. Entonces no es como que Monet le tomó una foto y se copió la foto. Estos son estudios que él hizo de sus propios ojos, de su propia cabeza, y me parece extraordinario, ¿sí? No existe la fotografía a color porque según yo en ese tiempo se estaba empezando a popularizar la fotografía, ¿no? Pero eran esas cámaras Blanco y negro. gigantes que era todo un rollote tomar las fotos. Pero sí, digo, nada más para que alguien no vaya a pensar, oye, pero los impresionistas surgieron en respuesta a la fotografía. Pues sí, de cierta forma sí, pero no era a color. La fotografía. Sí. Entonces, por lo menos para su tiempo, la fotografía no podía competir con este tipo de pinturas de Monet porque no tenía la calidad o la técnica suficiente para reproducir los colores con esta fidelidad y con esta alta calidad, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre la última colección que hizo Monet, que pasó prácticamente los últimos 30 años de su vida con este tipo de escenarios, y que en mi opinión es la más bonita. Es lo que más me hace sentir, ¿cómo se dice? Cuando las veo, siento como que se me llena todo el alma. Sí, sus pinturas se me hacen, como tú dices, muy etéreas, muy interesantes, muy bonitas, muy fáciles de apreciar, ¿sí? Yo también siento como que cuando yo sea viejito, espero haber acumulado suficiente riqueza para tener un patio así como ese. Un patio. O sea, retirarme, que mi casa de campo sea así como las que ves en esas pinturas de Monet llenas de árboles. Y digo, bueno, ahorita me imagino que lo vamos a describir más, ¿no? Sí, prácticamente, te voy a hablar un poquito de lo que pasó en los últimos años de la vida de Monet. En 1899 es cuando se calcula que él empezó a hacer este tipo de pinturas, y hasta su muerte, que fue en 1927, él estuvo enfocándose en este tipo de pinturas, las últimas 3 décadas de su vida.
Ahora, se sabe que ya para finales de su vida, Monet ya había adquirido una fama, ya había adquirido un nombre, ya era una persona muy reconocida artísticamente, y él no batallaba ya económicamente como al principio de su vida. Se compró una casa en Giverny, que es un lugar en Francia, donde él tenía pues prácticamente un lago, donde él salía a pasear en su casa, donde tenía su familia vivir ahí. Él le gustaba mucho la arquitectura y las instalaciones japonesas, entonces se creó un puente que es muy famoso, que sale en muchas de sus pinturas, que estaba inspirado en la arquitectura japonesa. Entonces está como que dobladito, era de madera y estaba pintado de color verde. Esto fue Y muy también importante. porque el tipo de jardín, ¿no? O sea, esto fue inspirado como que en los jardines japoneses, esos que tienen sus laguitos y los pescados koi, ¿o no? ¿O es solamente el puente? Sí, pero no nada más en la, digamos, en la botánica japonesa, sino que Monet estaba eh, era un conocedor muy grande de la botánica. Entonces se sabe que él trajo muchas especies de diferentes plantas exóticas de diferentes lugares del mundo pues a su casa, a su propiedad. Y se sabe, por ejemplo, que muchos de los vecinos, muchas de las personas que vivían cerca, estaban preocupados de que a lo mejor él estaba creando un ecosistema tan raro que podría dañar el ecosistema local de alguna manera, ¿sí? Que pasa todo el tiempo, ¿eh? O sea, por Sí, ejemplo, un dato interesante que nada que ver con esto, los gatos no deberían de existir en Norteamérica y los gatos que están sueltos matan, no sé, voy a inventar el número, solo sé que son billones, pero es algo así como 6 billones de animales que no deberían de morirse. Y de exacto. ninguna forma estoy hablando en contra de los gatos, yo tengo dos y las amo, pero pasa eso, o sea, es muy común que traen un árbol y de repente ese árbol no debería estar aquí, de repente puf, se hace una plaga o un animal Sí. o un hongo. Y pues prácticamente por eso es de que las pinturas de Monet que tenemos son como que muy ricas y se ven como que de repente exóticas, diferentes tipos de plantas que a lo mejor en Francia en esas épocas no estaban acostumbrados a ver y como que llamaban mucho la atención, ¿sí? Am, Descríbeme esta pintura, que es una de las más famosas, se llama Water Lilies. Muchas pinturas tienen ese nombre, pero esta fue específicamente hecha en 1899. Dime un poquito qué es lo que ves en esta obra. Pues es un lago, o sea, haz de cuenta que sí, pues es un lago y encima del lago está el puente el Cabo Nayeli, que es un puente así perfectamente redondeado. También tiene sus barandales redondeados. No se ve tan fuerte el puente, o sea, se ve delgado, pero pues me imagino que estaba bien hecho, ¿no? Y pues, encima del lago se ven pues los water lilies, no sé cuáles, lirios, no sé realmente cuál es el nombre en español, pero pues son estas plantas que flotan encima de los lagos y tienen como que una florecita, ¿no? Y además de eso se ve muchísima vegetación, ¿no? O sea, allá al fondo alcanzas a ver como que hay unos árboles muy grandes y todo alrededor del lago pues también hay mucha vegetación. El color predominante es el verde y el segundo yo diría que es como que el azul moradoso. Y pues se ve excelente, ¿no? O sea, tú puedes ver cómo donde no hay plantas en el lago, se reflejan las plantas que están más allá. Y pues sí, o sea, es una pintura, o sea, ya más como que mi interpretación, siento que es un lugar en el que te sientas y de repente te quedas dormido, te echas una siesta y pasan 4 horas y tú sentiste que solo fueron media hora y como que escuchas a los grillos y a los pajaritos, o sea, es como que un lugar en el que te puedes meter en una profunda tranquilidad y desconectarte completamente del mundo. Yo siento. ¿Sabes dónde me imagino yo una pintura como que de este tipo? En algún consultorio médico o algún dentista o alguno de esos lugares que nos hace sentir incómodos y Sí. que tú pones una pintura de estas, pones un cuadro que tenga estas escenas de naturaleza, relajación y automáticamente como que te transporta tu mood, te cambia el estado de ánimo, te hace sentirte relajado. Creo que también tiene mucho que ver por el hecho de que tiene, o sea, los colores predominantes son como que azul o verde. Sí, que son Y colores tranquilos. más tranquilo, sí. Y esto es un dato muy interesante porque se sabe que en algún momento de su vida, probablemente durante este tiempo, ya Monet empezaba a sufrir los daños de las cataratas en sus ojos, ¿sí? Entonces, las cataratas lo hacían que él viera todo un poquito borroso y lo viera como con un filtro amarillo.
Entonces, para compensar esto, Monet le ponía como que un filtro azul a sus pinturas, él sabiendo que su vis estaba un poco dañada, le ponía, exageraba un poquito como diciendo, ponerle un poquito más de azul a sus pinturas para contrarrestar este efecto amarilloso que lo veía. Entonces, muchas de estas pinturas pueden haber estado influenciadas de esto, hasta que él se pudo operar y pudo regresar a ver de una manera mejor. Y sí hace sentido ahora que lo dices, porque pues sí se ve un poco más azul, más frío que como lo verías en la vida real, ¿no? Porque se nota claramente aquí que esta pintura la hizo pues en el pleno día. Y pues en el pleno día, el sol reflejando en las plantas, pues el color verde está compuesto principalmente por azul y amarillo, ¿no? Pero pues cuando está brillando el sol, se nota más el amarillo. Cuando es de noche, pues se nota más el azul, ¿no? Y sí, como comentas, hace sentido porque pues sí se ve bastante azul esta pintura. Entonces, pues ya lo saben, todos los que tengan un consultorio, sean dentistas, tengan algún lugar que haga sentir a sus clientes estresados, pongan una pintura de Monet y seguramente va a ayudar mucho a la relajación. Todos los médicos, todos los abogados, tal vez, contadores, no sé, todo el profesionista que de vez en cuando le dé malas noticias a sus clientes debería tener pinturas de Monet o algo similar. O a lo mejor hasta un masajista, algún lugar donde quieran hacer sentir a sus clientes relajados, a gusto, que se sientan más tranquilos, ¿sí? Ahora, sucedió una cosa muy interesante en la vida de Monet, y es que después de que falleció su segunda esposa, Alice, Monet ya estaba mayor, ya estaba cansado y se retiró un año, 2 años de la pintura. En ese tiempo él estaba cuestionando si él tendría que seguir pintando, si tendría que gozarse ya su vida de viejo, qué es lo que tenía que hacer. Eso fue hasta que en 1914 un amigo de él muy cercano que se llamaba Georges Clemenceau, no sé cómo pronunciarlo, es un nombre francés, lo convenció para que empezara una serie de pinturas grandes para que pudiera donar a un museo. Durante este tiempo, ya para 1914, estaba en marcha la Primera Guerra Mundial y se sabe que Monet fue directamente muy afectado por esta guerra. Una, porque un hijo de Alice, o sea, su hijastro, fue reclutado para la guerra y se encontraba peleando en algún lugar. Y después, en 1915, su propio hijo también fue reclutado para la guerra y se lo llevaron para pelear. Entonces, también se sabe que, por ejemplo, durante este periodo en su casa de Giverny, la guerra estaba prácticamente a 50 kilómetros. Entonces, él desde su casa podía escuchar el sonido de los disparos, los sonidos de los cañones, todo lo que se utilizaba en ese tiempo para la guerra, él lo podía escuchar desde su casa. ¿Estaba cerca de París su casa o me imagino que estaba cerca de alguna ciudad importante para que haya escuchado las peleas, ¿no? Él estaba en Giverny. Es un pueblo, una ciudad de París, de Francia, y se sabe que a 50 kilómetros había no sé cuál es la palabra correcta, un campo de batalla, un encuentro entre los diferentes lados. No estoy segura cómo se llaman estos tipos de lugares. Sí, pues digo, aquí estoy viendo en el mapa dónde está Giverny y al parecer sí está más o menos cerca de París. Y aparte, algo que me imagino que influyó es que pasa un río importante que conecta como que París con el mar. Entonces me imagino que también como que pues siempre los ríos son importantes en las guerras, ¿no? Sí. O más antes que ahora. Entonces, lo importante de esto y la importancia de la guerra de esto es que durante este tiempo se sabe que Monet produjo varias de las pinturas que después serían donadas al Museo de l'Orangerie, que es una colección de verdad exquisita, hermosísima, que fue prácticamente las últimas pinturas que logró hacer Monet en su vida. Entonces su amigo George lo convenció para que siguiera pintando, para que no se retirara de su carrera, para que produjera un último trabajo que fuera grande y que diera como que esta trascendencialidad, que hiciera él un artista trascendental. Entonces, prácticamente por primera vez en su vida, Monet se puso a hacer pinturas que medían muchísimos metros de alto y de largo, y planearon junto con un arquitecto
diferentes salas para exhibir sus pinturas, que hoy son en el Museo Orangerie. Y prácticamente son 8 pinturas muy largas y muy delgaditas que podemos ver en una tipo de sala que tiene muchísima iluminación natural. Entonces, todo este tipo de pinturas, que son 8 paneles muy largos y muy angostos, medio redondeados, que puso Monet en su galería, en su exhibición, prácticamente tenían muchísimas condiciones que están controladas. Entonces, aquí abajo puse una foto sobre el detalle de una de las pinturas que tenía Monet. Entonces, por favor, describe un poquito qué es lo que tú ves en esta imagen. Yo sé que es un poquito abstracto, pero ¿qué es lo que tú ves ahí? Sí, pues se ve pues típico de impresionista, se ven brochazos, pero me imagino que pues como comentas estaban bien conservadas porque alcanzo a ver como que bordes de la pintura, ¿no? Tú me comentabas que algo de lo impresionante de las pinturas impresionistas, de verlas en persona, es que tú puedes ver como que el volumen de la pintura, del óleo que se aplicaba, ¿no? Y en esta foto pues se alcanza a apreciar. Y bueno, pues yo esta pintura pues sí está más abstracta porque es como que rodea un cuarto, pero se ve, yo la interpreto como que pues es un lago otra vez y está ya como que más anocheciendo, tal vez como a las 5 o 6 de la tarde porque se ven muchos tonos azules y morados, lo verde, las plantas pues casi que en este caso tienen más azul que verde. Y sí, otra vez se ven un poco de water lilies flotando en el lago, que me imagino que era una planta con la que Monet estaba obsesionado. Sí, una de las cosas importantes para mencionar es de que esta serie de pinturas, estas 8 pinturas de Orangerie, son muchísimo más abstractas que todo el trabajo anterior que había hecho Monet. Muchas personas creen que en realidad esto fue su obra maestra más que todas las demás que ha hecho antes, porque en primer lugar fue una respuesta directa a la guerra, a los sufrimientos que la gente tuvo. Y una cosa que hemos notado en diferentes capítulos, diferentes episodios de aquí del podcast, es que muchas veces la guerra alienta a que la gente haga arte más abstracto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas pinturas se sabe que tuvieron muchísimo más fama después de la Segunda Guerra Mundial y influenciaron a muchísimos otros artistas como Jackson Pollock, como a Mark Rothko, como a otras personas que también sufrieron las consecuencias de la guerra y empezaron corrientes muchísimo más abstractas y usaron a Monet como inspiración. Ahora, la cosa que a mí se me hace lo más genial de esta exhibición es el hecho de que él incluyó luz natural. Porque aquí, en primer lugar, ya no estamos siendo simplemente espectadores, es como si fuera una instalación de arte. Es como que tú entras al cuarto. La luz, la condición climática de ese día va a afectar muchísimo la manera en que tú ves a las pinturas. Y así lo pidió Monet. Sí. Ok, sí, digo, luz natural me imagino. Estoy viendo aquí una fotografía del salón, que hace cuenta que tiene las pinturas, las 4 paredes son de pinturas de Monet, ¿no? Y son como que curveadas. Sí. Y en el centro tiene pues como un tragaluz, pero gigantesco, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente todo el trabajo de Monet, toda su vida se estuvo enfocando en capturar la luz y en dejarnos saber que la manera en que tú aprecias un objeto determinado va a cambiar de acuerdo a la iluminación que tú le pongas. Entonces, para mí, todo el edificio, toda esta experiencia es una exhibición muy planificada de Monet que va a hacer que tus pinturas, que tú veas las pinturas de una manera muy diferente si es de noche, si es de día, si es invierno, si es verano, si es se está poniendo el sol, si está amaneciendo. Si cae un rayo. Exacto. Sea, Todas ¿no? estas condiciones van a afectar la manera en que tú ves las pinturas. Entonces, Ahora, aunque tú regreses otro día, nunca vas a ver la misma obra de la misma manera 2 veces. Mi gran duda ahora es, me imagino que esta pintura era, o sea, sí, un canvas, pero que no estaba montado en un bastidor, ¿no? Porque pues tienes que hacer un bastidor así inmenso y curveado y aparte que como que la curvatura del bastidor pues esté bien para, o sea, que vaya de acuerdo con el cuarto. Me imagino que es nada más como que un lienzo y luego lo enrolló y lo fueron a montar ya en este cuarto, ¿no? O no sabes, o cómo. Que yo sepa, sí es un canvas porque hay diferentes fotografías que Monet se tomó con estas enormes obras de arte
Entonces, Pero, sí o estaba sea, entonces quiero pensar que curviado. Ah, Y pero no pues me estaba imagino, curviado yo muy quiero rápido. pensar, o sea, tienes dos opciones, o que el Canvas y Monet ya sabía exactamente cómo iban a hacer el cuarto, porque si le fallas un poco a la curvatura, pues ya de uno de los lados va a quedar despegado, ¿no? Ujú. Y siendo tan grande la pintura, pues no sé, si le fallas por 1 grado, o sea, ya a 15 metros de distancia, pues eso se transforma en varios centímetros de desvío. Entonces quiero pensar que tal vez Monet lo montó en un bastidor para hacer la pintura, pero cuando ya llegaron al cuarto, pues tal vez o desmontaron ese y lo montaron directo en la pared, o hicieron la pared exactamente como estaba el bastidor, ¿no? Como que pusieron el bastidor y ya dibujaron de que, ok, así va a ser la pared. No, se sabe que Monet trabajó muy de la mano con el arquitecto que estaba construyendo este lugar. Entonces, Mm. entre los dos diseñaron este espacio para que fuera exactamente como Monet quería que nosotros apreciáramos sus pinturas. ¿Y no podrá ser que Monet lo pintó ya estando en ese cuarto? No, porque Monet falleció antes de que este lugar fuera terminado. Ok. Y sus Pues pinturas podrían haber estado listas para presentarse antes, pero él era talmente perfeccionista a ese punto de su vida que siguió corrigiendo y corrigiendo y repintando sus obras hasta que falleció. o sea, si hubiera vivido un año más, sería diferente la pintura, haz de cuenta, ¿no? Porque el güey Probablemente. hubiera seguido metiéndole colores y cosas. Seguía encontrando cosas de perfeccionar y capas de pintura para seguir añadiendo y corrigiendo. Entonces, pues Estaría prácticamente interesante, a mí se me haría interesante ver cómo meten esas pinturas ahí, cómo los montas. O sea, debe ser todo un desafío ingenieril de que, a ver, las metes por el techo o cómo los metes y cómo agarras el bastidor, porque pues si lo agarras de un lado nada más, el peso va a hacer que se rompa del otro lado, porque pesa mucho, está bien grande, ¿no? Entonces debe tener ahí unas complejidades sí. interesantes. Igual que como platicamos en el capítulo pasado, mover la estatua del David, ¿no? También debe haber sido un súper reto de ingeniería eso. Y no solamente de ingeniería, estoy segura que Monet enfrentó muchísimos obstáculos técnicos por haber pintado obras tan grandes que al final produjo al final de su vida estas obras que en mi opinión son de las obras maestras, son muy hermosos para ver. Y prácticamente cuando tú entras en estos cuartos, es casi como si estuvieras sumergiéndote tú en un lago y ves, a donde quiera que tú mires, ves este inmenso lago con flores y con figuras medio abstractas y no hay un horizonte, es como si tú estuvieras sumergido en todas estas, en un ambiente que fue creado para ti. Entonces, sí, todos los que tengan la oportunidad de visitar esta exposición, estas salas en el Museo de la Landry en París, también se los recomiendo mucho. Son experiencias que son muy enriquecedoras, muy inolvidables y sobre todo son experiencias que hacen que veamos el color de una manera diferente. Que Mi aprecies opinión al personal, artista, ¿no? ¿no? O sea, que aprecies mucho más al artista. Yo me acuerdo que, o sea, no sé, alguna vez se me quedó grabada una conversación que tú me decías como que se te hacía bien X la noche estrellada hasta que la viste en persona y dijiste que wow, o sea, ya en persona ver los relieves es otra cosa. Me imagino que pues es similar con esto de Monet, ¿no? Tal vez si ves esta pintura, la foto es como que, ok, pero ya si estás ahí y entiendes de que la luz del día también lo cambia, pues ya te hace ver todo otro lado del artista, ¿no? Que va mucho más allá de lo estético. Y, por ejemplo, en la experiencia que tuve el fin de semana pasada en la exhibición que tienen en Chicago, yo sentía, por ejemplo, que el color morado en particular es casi como si estuviera bailando dentro de la pintura. Es una manera difícil o extraña explicar, pero tú la ves y parece como que literalmente el color morado estuviera haciendo algún tipo de movimiento como un baile, que no lo ves en todas partes, lo ves como si se moviera de una manera bien orgánica y bien fluida. El color morado específico, tú puedes como que tratar de conectar los pequeños brochazos de morado y crear como que un patrón. Luego puedes elegir a lo mejor un verde y como quedarte allí 1 hora viendo una sola obra, tratando de entender las diferentes como se dice, capas de pintura que hay una encima de la otra, y es una experiencia muy agradable en mi opinión personal. Entonces, Vas a sacar una teoría de conspiración como la de la última cena que es, o no me acuerdo cuál pintura de Da Vinci, que según esto como que el acomodo de unas cosas era una canción y, sí, o sea, que eran notas, era una partitura, ¿no? Entonces aquí ya podemos sí. sacar
pues tal vez alguien debería de sacar la posición de los morados y tal vez hiciese una canción, tal vez era un genio. Sí. Bueno, sí era un genio definitivamente, pero tal vez era más genio de lo que pensábamos. Entonces, pues por lo menos esta es mi opinión. Aunque las pinturas de Monet sí sean muy decorativas y sean muy bonitas, Monet y su trabajo son muchísimo más que simplemente cosas decorativas y adornos. Es mucho concepto, mucha técnica que en su tiempo fue muy innovadora y fue muchísimo el tratar de capturar esta luz que baila. La luz baila. Yo sé que es algo muy extraño de escuchar. La luz, diferentes colores bailan, se mueven, se reflejan. A mí me recuerda muchísimo de la alegría, apreciar tu vida, apreciar tu alrededor, apreciar las cosas pequeñas, apreciar los detalles. Entonces, pues sí, esta es mi opinión sobre Monet y me gustaría saber quiénes más piensan que Monet fue un gran artista, cuál es la pintura que les gusta más, y sí, cuál de las cualidades que mencionamos creen que sea la más importante de Monet. El tiempo en que vivió, su técnica, su historia personal. ¿Qué es lo que ustedes piensan que hizo Monet, la persona y el artista que hoy conocemos? Entonces, muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias, chao.